En el día de hoy saludo a nuestros coordinadores parlamentarios, Mauricio Curi en el Senado de la República, Juan Carlos Romero Hicks en la Cámara de Diputados y a todos ustedes, amigos de los medios de comunicación. Hoy los saludo desde el Comité Ejecutivo Nacional del partido y lo hago con mucho gusto de que podamos seguir conectados con la sana distancia, con la responsabilidad que ustedes han venido teniendo y que también el Partido Acción Nacional ha venido promoviendo. Miren, amigos, yo quiero decirles que con mucha tristeza las cosas en México pues no caminan bien. Más que claro, no puede ser que hoy México tenga una muy alta tasa de letalidad. Estamos hablando de la más alta de América Latina, que tenemos de las más altas tasas de contagios también en el mundo y que tristemente no se han venido realizando pruebas como debería de haber ocurrido. Esto es muy lamentable. México ocupa de los últimos lugares en el número de pruebas realizadas y los primeros lugares en el porcentaje de letalidad respecto de los contagiados. Esto es consecuencia de la falta de planeación, de la falta de previsión, de la falta de hacer lo correcto por parte de la autoridad. Ustedes saben que el Consejo General de Salubridad simplemente está anulado, sin una estrategia clara, sin una observancia general. No hay coordinación con los estados, con los municipios, y lamentablemente el presidente de la República sigue pues sin entender qué es lo que está pasando en México. Estamos en un mapa en rojo en todo el país y el presidente decide ir a una gira que no tiene absolutamente nada que ver con el combate a la pandemia y a la gran crisis económica por la que estamos pasando. Y él pone el mal ejemplo, porque entonces de esa manera mucha gente puede pensar que ya se puede salir, que ya no pasa nada, que ya se puede romper la sana distancia y se deja entonces un mensaje equívoco que puede costarle muchísimas vidas a las personas. En comparación, yo sí puedo decirles con mucho orgullo que en los estados donde gobierna el PAN se está dando ejemplo con menos defunciones registradas hasta el momento, con menos desempleos generados por la crisis económica, porque se está actuando a tiempo y porque además no se ha relajado la necesidad de tener la distancia social y las medidas sanitarias, pero también se ha apoyado a las micro, a las pequeñas empresas, se ha buscado darles apoyo en diferentes aspectos, en todos los estados de diferente forma, pero se ha apoyado y tan es así que el sector productivo ha reconocido que se está haciendo un esfuerzo extraordinario por los gobiernos de acción nacional a nivel estatal y municipal. Nosotros seguimos proponiendo, como saben, acabamos de tener un seminario de expertos donde Acción Nacional escucha a los especialistas, escucha las mejores ideas, las mejores propuestas a nivel nacional e internacional para poderlas proponer a nuestros gobiernos, pero también para poderlas proponer al gobierno federal. Esperamos que escuchen, que se dejen ayudar, insistimos una y otra vez, que se dejen ayudar y que escuchen a todos los sectores, que podamos lograr un gran acuerdo nacional. Ya ustedes saben que con datos del INEGI tenemos 12.5 millones de personas que se han quedado sin empleo. Es altísimo el número de personas que han perdido su ingreso familiar. Después de cuidar la vida y la salud, ahí está la prioridad, en cuidar el empleo, el trabajo. Y para cuidar el empleo y el trabajo hay que cuidar a quien lo genera, la micro, la pequeña, la mediana empresa. Las MIPYMES generan el 72% de los empleos formales en México. Y es realmente inaceptable que no haya un programa, un plan estratégico contundente para cuidar lo más sagrado, pues, que es tanto la vida como el trabajo, el ingreso. Nosotros pedimos
que se haga una comisión nacional de emergencia para que se pueda coordinar el esfuerzo, para que nos podamos sumar todos en este esfuerzo. Nosotros pedimos que haya un plan estratégico transparente para la sociedad, que se hable con la verdad para saber exactamente dónde estamos parados y hacia dónde vamos en el combate a la pandemia. Miren ustedes, se nos dijo en abril que íbamos ya a estar en el pico de la pandemia y que iba a empezar la disminución del número de contagios, cosa que fue absolutamente falsa. Se nos dijo también que ya se había aplanado la curva de contagios y de fallecimientos, cosa que también es absolutamente falso. Se nos dijo que no era necesario y que no ayudaba a usar cubrebocas y hoy nos dicen que sí es conveniente y que sí es necesario, mandando mensajes contradictorios. Se habla por parte de la Subsecretaría de Salud de que sigue que continuar el plan de contingencia, pero vemos al presidente en una gira que nada tiene que ver con el combate a la misma. Entonces necesitan alinear esfuerzos, alinear posicionamiento del gobierno, se necesitan coordinar nuestros gobiernos nacional con los estatales y municipales. Es necesario ampliar el número de pruebas. Es necesario que podamos saber quién de nosotros ya estuvo contagiado y tiene anticuerpos y entonces de alguna manera podemos activarnos ya porque fuimos asintomáticos y quién pueda estar en este momento con algún tipo de contagio para una atención oportuna y para aislarlo y evitar que se siga propagando el virus. No entendemos por qué se ha negado a realizar pruebas y pruebas y más pruebas como lo pidió la Organización Mundial de la Salud desde el inicio. Es necesario que haya protección, capacitación y estímulos económicos a todos los profesionales de la salud que se la están rifando todos los días, pero necesitamos ayudarles. Sigue siendo el momento que no cuentan con el equipo necesario. Esto es inaudito, es inaceptable, es inhumano. Están arriesgando su vida y están arriesgando la vida de su familia. Y no puede ser que el gobierno no les garantice el equipamiento mínimo necesario. Nosotros sí podemos decir que donde gobernamos y en los hospitales y clínicas que dependen de nuestros gobiernos estatales, se cuenta con todo el equipamiento necesario para que ellos estén bien resguardados y bien cuidados. Y ahí están las cifras en el número de contagios. Por otro lado, nosotros insistimos en la reactivación económica y garantizando durante todo este periodo de contingencia, de este periodo complicado, el ingreso básico universal para cada familia mexicana. Esto ya se ha hecho en otros países, lo ha hecho recientemente España, garantizándole un ingreso vital a las personas para que puedan continuar su vida, para que puedan tener su alimento, su vestido y que puedan seguir sin exponerse. Estamos entrando pues a una llamada nueva normalidad, pero en el peor de los momentos, con el mayor número de contagios, incrementándose el número de personas que pierden la vida y por el otro lado, con grandes pérdidas económicas. Necesitamos hacer un programa que pueda ayudar a las familias a cuidarse, pero también a salir adelante, a tener su ingreso. Nosotros hemos propuesto de manera reiterada que se posponga el pago de los recibos de energía eléctrica a negocios, a domicilios particulares, que se instaure un plan de estímulos fiscales para que las empresas que tuvieron que cerrar, que son muchas a causa de la contingencia, puedan volver a abrir. Lo dijimos desde hace más de un mes. Una empresa que cierra era muy difícil que volviera a aperturarse y por eso es tan preocupante. Por eso a nosotros hoy nuevamente nos preocupa que el presidente de la República esté pensando en otra cosa y que no se concentre en lo que hoy es lo más importante para los mexicanos: cuidar la vida, cuidar la salud y cuidar el ingreso familiar. Ahí está la prioridad. Y le pedimos al presidente altura de miras, que se comporte como jefe de Estado, que nos convoque a ese gran acuerdo para lograr salir adelante y que además apostemos por una contingencia que pueda ser lo menos dolorosa y para eso necesitamos todos pues colaborar y ser parte.
Amigos, me da muchísimo gusto saludarlos y le doy la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, coordinador. Muy buen día, gracias al jefe nacional, el coordinador Mauricio Curi, y agradecerles a todos ustedes. No te escuchas, coordinador. Coordinador, otra vez. Comentaba que estamos en un momento de inflexión con muchas sombras y pocas luces. Vamos a lo que los analistas llaman una república pobrista, sin empleo, sin estímulos a la inversión y apoyo, sin apoyo a la pequeña, la micro y la mediana empresa, y también con crisis acumuladas desde el año pasado. Primero, la de salud pública. Segundo, la de economía y empleo. Tercero, la de inseguridad. Y cuarto, la social, que se está empezando a ver de manera creciente. Nosotros estamos muy preocupados porque la prioridad fundamental es la atención de la pandemia. No son momentos para bajar la guardia, bajar las cortinas y simular a que los trenes caminan. Las prioridades nacionales son muy claras y en eso vamos a concentrar todo nuestro esfuerzo. Durante varias semanas, Morena y aliados se empeñaron en apagar al Congreso de la Unión. Hoy tenemos la visibilidad en la comisión permanente. El día de mañana habrá comisión permanente, lamentablemente no puede ser presencial por medidas de salud pública y estaremos muy pendientes para poder atender temas fundamentales. 1, el de salud. 2, el despropósito para las energías limpias y las energías renovables que las quieren sepultar para revivir a una empresa del Museo de Arqueología Política del siglo pasado que lamentablemente está en quiebra. Hoy nosotros no vamos a perder el enfoque. El tema es enfoque, enfoque, enfoque y enfoque estratégico. Y eso es lo que los mexicanos están reclamando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora le damos la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Senadores, Mauricio Curi González. Adelante, coordinador. Muchas gracias, presidente. Un saludo también a mi compañero coordinador Juan Carlos Romero Hicks. A todos ustedes, muy buenos días. Créanlo, es preocupante. México enfrenta una crisis sin precedentes. La magnitud de lo que se aproxima rebasa día con día al gobierno federal, pero este parece que no se da cuenta. El país, de acuerdo a pronósticos serios, perderá durante esta contingencia 2 millones de empleos. Imagínense, 2 millones de familias no van a tener que llevar de comer a sus hogares. Ayer, como comentaba mi presidente, el INEGI estimó que durante abril 12 millones de personas se encontraban en suspensión laboral, lo que quiere decir que han dejado de percibir ingresos y no tienen la certeza de regresar a trabajar. Entre 12 y 16 millones de personas podrían ser alcanzadas por la pobreza a raíz de esta crisis, de acuerdo con un estudio que hizo el Banco BBVA y la CEPAL. Se pronostica una caída del PIB de 8.8%, acorde a lo que anunció el Banco de México apenas la semana pasada. De por sí, desde la llegada de Morena al gobierno ya íbamos muy mal. Ahora la cosa desafortunadamente está aún peor. Que no nos vengan ahora con su cuento de que la culpa es de la pandemia. Hay que decirlo claro. Llevamos 5 trimestres con una economía por los suelos, que pierde empleo día tras día. 18 meses con la inseguridad en su peor momento. Año y medio sin medicamentos suficientes. Pero además, 18 meses de un gobierno que quiere debilitar las instituciones y poner al federalismo en riesgo. No hay duda, el país está retrocediendo porque no existe un proyecto claro de nación y porque se gobierna basado en la ocurrencia y en el capricho. Por tanto, ante este panorama es preciso no perder más tiempo y tomar las decisiones correctas para ejercer acciones concretas que pongan en marcha nuevamente al país.
Al inicio de la pandemia, los panistas propusimos de manera urgente una iniciativa de ley de emergencia y recuperación económica. Sin embargo, van 55 días y Morena nomás no quiere escuchar. Lo advertimos hace meses, a México le hacía falta elaborar 3 grandes programas. Uno, de subsistencia, para evitar un colapso social. La contingencia demanda la necesidad de un ingreso seguro para las familias y un apoyo económico a los comerciantes para que pudieran conservar los empleos. El gobierno federal, por ignorancia o soberbia, no quiere hacerlo y ahí están los tristes resultados. Afortunadamente, los gobiernos estatales emanados del PAN han sido responsables y han suplido en muchos casos con recursos propios la ineficiencia federal, apoyando a las familias y a los empresarios. La crisis no es más grave gracias al trabajo que han realizado muchos gobernadores del PAN en todos los estados. Otros programas para prepararnos a la reapertura, reincorporarnos de forma gradual y ordenada y muy responsable a esta llamada nueva normalidad. Es necesario encontrar un equilibrio entre el tema de salud y lo económico, pero regresar a la vida económica sin cifras reales y sin aplicar pruebas es como dar palos de ciego. Nuevamente el gobierno de Morena incita a una reapertura cuando 31 entidades del país tienen sus semáforos en rojo. Se lavan las manos y quieren transferirle a los gobiernos estatales la carga política y económica de su fracaso. No lo podemos permitir. Y un tercero, para superar una de las crisis más severas que enfrenta el país, posiblemente la peor que hayamos tenido, y tratar de salir lo más pronto posible de ella. Desde el PAN proponemos una reingeniería de la política social. El centro debe ser el empleo y el ingreso familiar. No podemos quedarnos en la economía de la subsistencia. Pugnamos por un programa industrial de coordinación trilateral con Estados Unidos y Canadá para eslabonar la cadena productiva. Tenemos que preparar recursos para inyectar la promoción turística, detonar nuevos sectores y dar flujo a empresas, decretar prioritarios el sector de energías renovables, turismo y logística. Es necesario otorgar incentivos fiscales a las empresas, que son las principales generadoras de empleo. Sin embargo, pareciera que para el gobierno federal los inversionistas y la iniciativa privada son los grandes enemigos del país y no los delincuentes y el desempleo. Pero también les tengo 3 buenas noticias. La primera es que tenemos una oposición firme y victoriosa, una que echó abajo la intentona de prolongar el mandato en Baja California, que frenó el acuerdo para prohibir la producción de energías renovables, que impidió que el Ejecutivo Federal utilizara el presupuesto a su antojo, una oposición fuerte que también detuvo la intentona de revocación de mandato en las elecciones del próximo año y que ha señalado la corrupción galopante en el gobierno. La segunda buena noticia es que vamos a imponernos a Morena en el 2021 y a limitar de una vez por todas sus abusos. No es posible que piensen que la gente puede ser feliz sin crecimiento económico, sin bienestar, sin un empleo que les permita llevar alimento a sus mesas. Eso es incongruencia y es insensibilidad. Y la tercera, que somos más los que queremos que un México unido, libre y democrático. Somos más los que creemos que las almas se mueven con el valor del estudio y del trabajo y del esfuerzo. Llamamos nuevamente a estar unidos, a tomar las decisiones correctas, a aliviar el dolor de las familias. Les aseguro, ya nada nos para. Llamamos todos para rescatar a México. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimado coordinador Mauricio Curi, y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario, amigos de los medios de comunicación. Rubén Pasquel, Grupo Mármol. Marco, coordinador de sus buenos días. Comentarte, el presidente acaba de decir que si sigue el crecimiento de la pandemia, se volverá a la cuarentena. ¿Qué opinas de eso? Y la otra, ¿qué opinas de que se están dejando de atender a enfermos de cáncer y de diabetes por la pandemia? Gracias, estimado Rubén. Bueno, primero, es absolutamente irresponsable jugar con la vida de las personas. La sana distancia se suspendió en el peor momento, con el país en rojo, con más contagios, con muertes a la alza y con una total confusión. Por supuesto que la prioridad es salvar vidas y salvar el ingreso familiar, pero el presidente no se está concentrando en lo importante,
que deje sus actividades de campaña y de propaganda política y que atienda el problema de salud y el grave problema económico. Eso es lo que le pedimos. Es absolutamente irresponsable su actitud y una activación de forma mal ejecutada nos puede costar mucho más vidas y nos puede costar mucho más empleos. Lamentablemente el gobierno federal no está actuando a la altura de las circunstancias. Ahora bien, respecto de la falta de atención para personas con otro tipo de enfermedades, también ya empieza a haber datos, información, que se ha incrementado el número de personas que han fallecido, no solo pues por el COVID, sino también por otro tipo de enfermedades que no están siendo atendidas. Y esto es a través de varios estudios que ya se tienen en base a las actas de defunción, que se ha incrementado el número de personas que han perdido la vida por causas de enfermedad en todo este periodo. Lo que quiere decir, de comprobarse esto, es que no se ha dado la atención oportuna y necesaria a otro tipo de padecimientos en este momento. Y ya vimos a los padres de los niños con cáncer poniéndose a huelga de hambre en la exigencia de que sus hijos reciban el medicamento que necesitan. Es pues inaceptable y yo sí quiero recordarles que el desmantelamiento, que la crisis del sector salud empezó antes de la pandemia. Le bajaron recursos para las enfermedades costosas y también se quitó el seguro popular y se impulsó el INSABI con todos los problemas de ejecución que ustedes ya conocen y de cobros excesivos. Entonces es el gobierno federal responsable de ambas cosas, de una activación no bien ejecutada que nos puede costar más vidas y mucho más empleos, y también es responsable del incremento en el número de muertes que se han tenido por otro tipo de padecimientos. Muchas gracias, estimado Rubén. Arlet García, Cadena Política. Muy buenos días a todos. Deseo que se encuentren muy bien. Y bueno, les haría la pregunta respecto a lo que mencionó el presidente de la República sobre que se está recuperando la economía mexicana. Incluso dio algunos datos y agradeció a algunas empresas. ¿Qué opinan sobre esto? Y también sobre estos eventos que se han dado el fin de semana convocando a la ciudadanía en diversos puntos del país, como caravanas anti-AMLO. Y bueno, estas serían mis preguntas, ya si les da el tiempo, saber también sobre qué se pretende con este banderazo de inicio de la obra del Tren Maya. Muchas gracias, Arlet. En este tema doy mi opinión y también en su momento le pasaré la palabra a mis coordinadores parlamentarios. Mira, primero decir que nuevamente el presidente de la República tiene otros datos. La economía va muy mal y va mal desde el año pasado. Recordemos que tuvimos recesión, técnicamente hablando, de crecimiento económico. Se perdieron empleos. Y ahora no se diga, México va a ser de los países más afectados ante esta crisis económica generada por la pandemia, porque nos agarró muy mal parados, muy debilitados, con poca confianza país, con gran incertidumbre, cancelando proyectos como el aeropuerto, como la cervecera de Mexicali, generando incertidumbre, como cerrándole la puerta a las energías renovables, limpias. Todas estas son malas decisiones del gobierno federal que han reprimido la generación de empleo y que por su falta de apoyo han generado un gran número de personas que hoy no tienen el ingreso porque muchas empresas han tenido que cerrar su puerta. Esto es realmente una desdicha, una lástima que el gobierno no haya apoyado, no haya decidido hacerlo de forma contundente. Ahora bien, el que el presidente haya ido a inaugurar, a iniciar su Tren Maya, habla de sus prioridades. Él sigue con sus obras faraónicas, él sigue con sus bancos de bienestar, sigue con
el aeropuerto de Santa Lucía, con la refinería de Dos Bocas, no se da cuenta que eso para la gran mayoría de mexicanos no es lo más importante, lo tenemos muy medido, muy analizado. Para la mayoría de mexicanos es la salud y es el empleo, ahí está la prioridad. El presidente no está escuchando a los mexicanos, hay un sinnúmero de encuestas que lo dicen. No es prioritario el Tren Maya a nivel nacional, no es prioritaria la refinería y no es prioritario hoy Santa Lucía. Hoy lo prioritario es cuidar la vida y cuidar el ingreso familiar, cuidar el trabajo de las personas. Y el presidente entonces está en su burbuja sin escuchar la realidad y el sentir de los mexicanos que demandan salud y que demandan trabajo. Y respecto de los movimientos del fin de semana, nosotros festejamos que la sociedad civil se manifieste por las malas decisiones de este gobierno. En Acción Nacional lo que apostamos es a que el ajuste, el equilibrio, el contrapeso se dé en el 2021, cuando millones de mexicanos vayan a votar por ese equilibrio en la Cámara de Diputados. Nuestra lucha es pacífica y nuestra defensa será con votos en las urnas. Nosotros no pedimos la renuncia del presidente de la República. Nosotros lo que pedimos es que se ponga a trabajar, que se concentre y que dé resultados. Le doy la palabra a nuestros coordinadores parlamentarios por si quisieran abundar en tu pregunta. Adelante. Si me permite, presidente. Adelante, Curi. Coincido plenamente, creo que no hay peor ciego. Gracias. Creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nuestro país llevaba 8 años de crecimiento continuo. Llegó Morena y se detuvo el crecimiento. Morena no sabe, no quiere y no puede dar certidumbre a los inversionistas. Los que dan los empleos no es el gobierno, el que da los empleos son los empresarios. Y este gobierno ha tenido un constante ataque a la clase empresarial, a toda la clase empresarial. A veces piensa, cuando le decimos eso al gobierno de Morena, piensa que lo estamos diciendo por los grandes empresarios. Y lo digo por los micro, pequeños empresarios que todos los días se levantan a levantar la cortina y cada vez le cuesta más trabajo. Que diga que vamos requete bien a las 30,000 personas que diario pierden trabajo en nuestro país, a las 34,000 que perdieron el trabajo el año pasado, a esos 12 millones de personas que el INEGI acaba de decir que se quedaron sin un ingreso para poder mantener a su familia, que se lo diga a ellos. ¿No? Yo creo que ya al ciudadano ya no se le puede engañar, tan es así. Hay una gran cantidad de personas decepcionadas con este gobierno, que votaron por este gobierno y que el domingo salieron a decir su disgusto con lo que está haciendo Morena y que francamente son ocurrencias. Coincido plenamente con mi presidente, nosotros tenemos que ir para el próximo 2021 con todo para que nuestro país pueda regresar al crecimiento. Gracias, coordinador Curi. No sé si Juan Carlos Romero Hicks tuviera algo que agregar. Sí, presidente. López Obrador tiene dos adversarios, la realidad y su desconexión con la propia realidad. Y la realidad lo rebasa. Y como no lee, no escucha, no convoca y no concilia, es incapaz de saber lo que está ocurriendo. Ayer, a las 10 de la mañana, el órgano facultado para medir el empleo en México, el INEGI, estima que 12,5 millones de personas dejaron la fuerza laboral en abril, principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal. Estas personas han dejado de percibir ingresos y no tienen certeza de mantener su vínculo laboral o de retorno al trabajo. Primer indicador. Claro, en su mediocridad van a decir que se hizo una encuesta que no fue a domicilio, la van a querer desacreditar, pero es irresponsable y es criminal inventar datos. Se tiene que hablar con la verdad y con la propia responsabilidad. Segundo indicador, hay economías que le han dedicado más del 30% del Producto Interno Bruto para estimular el ingreso familiar y el empleo. México no llega ni al 1%. Lo único que le interesa a nuestro presidente es atender sus clientelas, los jóvenes, los adultos mayores, entre otros grupos. Pero el resto de personas
que con polvo, sudor y lágrimas sostienen a su familia y que han perdido el empleo, no están siendo atendidos. Él no entiende esto y no entiende que no entiende porque no pagó impuestos durante muchos años, porque no sabe lo que es levantarse temprano para echar a andar un negocio comercial que se construye en abonos y se cierra en un descuento al contado. Esa es la gran tragedia. La economía está en crisis y el único que no la reconoce es él. El Consejo Coordinador Empresarial, a través de una gran convocatoria, con decenas de miles de personas, le entregó 68 propuestas. No le ha merecido ni siquiera su lectura. Y si acaso lo leyó, no ha merecido una sola respuesta. La economía y la realidad, adversario número uno, y su propia imaginación, su desconexión, su segunda forma de adversidad. Muchas gracias, coordinador. Adelante. Oscar Vargas, El Heraldo Televisión. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Me acaba de contestar una pregunta porque una de mis preguntas era qué opinaban que no han hecho caso al Consejo Coordinador Empresarial en sus propuestas desde hace más de 3 meses. Otra de mis preguntas, si me lo permiten, es, ayer entrevistaba a una enfermera del INER que protestó la semana pasada y me comentaba que no le han llegado los insumos a los enfermeros ni al personal médico de esta institución. Quisiera saber su opinión al respecto, porque ayer y hoy en la mañana anunciaron la llegada de 2 aviones más. Y también quisiera saber qué piensan de los invisibles de esta pandemia. Están muchas personas regresando a trabajar nuevamente con esta llamada nueva normalidad, y hay niños que se están quedando solos en casa y no hay una protección para ellos. Quisiera saber su opinión, por favor. Muchas gracias, estimado Oscar. Mira, lamentablemente después de 3 meses siguen las quejas en todo el sector de salud pública. El personal sigue sin el equipo de protección necesario. Y recuerden ustedes que uno de los primeros actos del gobierno federal el año pasado fue recortar el presupuesto del sector salud. Esto se denunció en su momento y se combatió en la Cámara de Diputados. Y a pesar de la propaganda y a pesar de que se diga que llegan más y más cargamentos de equipamiento médico, lo cierto es que dejaron solos a los médicos, enfermeras y camilleros que a la fecha no tienen lo necesario para poderse sentir seguros en su trabajo diario dando esta batalla contra el COVID. Lo justo es que el gobierno federal les garantice materiales, equipos de protección a todo el personal médico, porque estamos en el peor momento de la pandemia y pues sigue sin haber estos equipamientos que son absolutamente indispensables. Y respecto de los niños, es una realidad muy compleja. El día de ayer tuvimos precisamente nuestro seminario en materia de educación y es un gran reto. Es un gran reto el que estamos enfrentando padres y niños, porque tenemos que buscar cómo no se nos retrasen tanto en su educación básica, en su enseñanza, porque no basta con que puedan ver una clase de 1 hora, 2 horas a través de línea, con quienes tienen acceso a la misma. Pero ¿qué pasa con todos aquellos niños del país que no tienen conectividad, que no tienen el equipo? Se está generando un gran retraso en su proceso de enseñanza, el cual les va a costar muchísimo tiempo poderse regularizar. Ahí hay una gran falta por parte del gobierno de planeación y de ejecución adecuada. Nosotros esperamos un plan que nos permita generar un programa que haga que los niños recuperen lo perdido en un lapso de tiempo para que no se sienta un retraso y no se genere mayor desigualdad entre ellos. Y la otra realidad es que el gobierno pues quitó las estancias infantiles, que era precisamente ese lugar a donde muchos padres y madres de familia llevaban a sus hijos para que estuvieran en buen resguardo y pudieran trabajar. Hoy todavía es mucho peor.
porque los niños no pueden ir con sus abuelos, porque los abuelos son más sujetos de ser contagiados y los niños son portadores del virus, en muchos casos asintomáticos. Entonces, todo esto complica más. Las malas decisiones del gobierno, quitarle recursos al sector salud, desaparecer estancias infantiles, precisamente para que los niños estuvieran en buen resguardo. Gracias, Oscar. Y si alguno de los coordinadores tuviera algo que agregar, adelante. Adelante, entonces. No, presidente. Coincido plenamente, presidente. Adelante, lo que usted invite también. Maru Rojas, Radio Fórmula. No se oye, María, no se oye. Perdón. Muy buenos días. Está sucediendo en la Cámara de Diputados un movimiento que pareciera es el mismo que padeció el PAN hace exactamente un año. El pasarse diputados al Partido del Trabajo para evitar que el Partido Revolucionario Institucional asuma la presidencia de la mesa directiva el 1 de septiembre. Saber su opinión, porque sé que el PAN padeció y padeció fuerte cuando también se acercaba el 1 de septiembre para tomar la mesa directiva, que hay un acuerdo firmado al inicio de esta 64ª legislatura. Saber la opinión del coordinador Romero Hicks. Adelante, coordinador Romero Hicks. Maru, buen día. El acuerdo es muy claro. Se publicó el día 5 de septiembre y es la aplicación ortodoxa de la ley para que año con año rote la presidencia de la mesa directiva, norma y acuerdo fundacional de la Junta de Coordinación Política, número 1. Y número 2, los grupos se establecen al inicio de la legislatura y eso es el punto de referencia para las decisiones que vienen a continuación después del 5 de septiembre. Hay que recordar que por trasvases, Morena, de manera espuria, llegó a tener 252 diputados para tener mayoría y coordinar la Junta de Coordinación Política. En el ánimo de darle gobernanza, nosotros establecimos ese acuerdo. Esperemos que su tentación por el poder no llegue a más. Estamos observando, no hay duda, a quién le corresponde encabezar la tercera mesa directiva y estamos atentos a lo que venga. Esa es la parte legal y esperemos que en la parte política honren su palabra. Muchísimas gracias. Félix Muñiz, Ángel Metropolitano. Te escuchas muy mal, Félix. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, acércatelo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Más o menos, bueno, voy a ver el video para ver si es mejor. ¿Está mejor? ¿Qué será? Bueno, Es el audífono. Si quieres, quítatelo. Así es más sencillo. ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí. Correcto. Bueno, Marco, senador, diputado, buenos días. Los escuché con atención y parece ser que estoy escuchando al presidente cuando decía que Carlos Salinas ni los escuchaba, ni los veía. Estará siendo asesorado por Carlos Salinas para que exactamente hoy no los escuche a ustedes. Y si esto no los llevaría ya a ustedes a realizar un acto más, no virtual, sino más presencial, ir a Palacio Nacional, al frente opositor, pedirle una audiencia al presidente, pues no pueden estar pasándose la vida en estar dando conferencias y que no los escuche y que no les tome en cuenta. Esa sería por una parte. El otro tema que yo tengo es, ayer Ricardo Monreal dijo precisamente que en conformidad que pudiera adelantar la revocación de mandato para el 21. ¿Ustedes analizarían esta posibilidad? Gracias. Muchas gracias, estimado Félix. Miren, es la realidad
con la que se enfrenta el propio López Obrador todos los días. Son las cifras oficiales. Eso es incuestionable. Y yo solo quiero mostrarles unas gráficas para que ustedes puedan ver y tengamos los elementos, porque ante esto, como lo están viendo, México tiene una altísima tasa de letalidad. Ustedes pueden ver Norteamérica con 6.08%, China con 5%, Suramérica con 4.57%, India 2% y México con 10.95% de tasa de letalidad. Estos son datos reales, duros, del manejo de la pandemia. Vean ustedes el número de pruebas. Por cada 1,000 habitantes, vean ustedes cómo hoy está nuestro país. En los últimos lugares son los datos reales que ocasionan, pues, que hoy estemos como ya hemos hablado. Y vean ustedes esta gráfica de los casos confirmados y las defunciones por cada 100,000 habitantes. Ustedes pueden ver los estados que son gobernados por Morena. Estamos hablando por cada 100,000 habitantes. El caso de defunciones, el más alto en contagios y en defunciones son los estados de Morena. En el caso del PAN, ahí pueden ustedes observar el número de contagios por cada 100,000 habitantes y el número de fallecidos. Estos son los datos reales. Ante esto no hay argumento, no hay mañanera. Y lo real, Félix, lo real es que el presidente sigue cayendo en la aceptación de la gente. Y nosotros no apostamos a adelantar la revocación de mandato. Ya lo dijimos, nosotros apostamos a que el presidente se ponga a trabajar, a que se concentre y a lograr el equilibrio y el contrapeso que hoy no tenemos en la Cámara de Diputados en el 2021. Nuestra apuesta es a lograr una nueva mayoría opositora que permita reconducir la política económica, la política social, la política de seguridad, que desde el poder legislativo, como contrapeso, como la instancia que aprueba la ejecución de gasto, se pueda reconducir la política en México en todas las materias. Esa es nuestra apuesta. Y hoy la sociedad se ve desencantada, desilusionada y también con deseos de generar ese equilibrio. Y lo vamos a lograr ahora en el 2021. Y si hoy no nos ve y si hoy no nos oye, porque tal vez no nos necesita en el Congreso de la Unión, a partir del 2021, nuevamente todos nos tendremos que sentar a construir, a dialogar lo que es mejor para México. Adelante si alguno de los coordinadores quisiera agregar algo. Revocación de mandato es un derecho ciudadano, no una prerrogativa del gobernante, pero su soberbia no le da para entenderlo. El problema de la soberbia es que es un enemigo invisible que invade el autoelogio y el diálogo interno y cree que es superior a los demás. Nosotros estuvimos en contra de la revocación de mandato, ya se aprobó por el constituyente permanente y la primera fecha más reciente en la que puede aplicarse es en marzo de 2022, sujeto a una serie de requisitos que se establecieron. Está urgido de estar en la boleta, porque Morena no tiene estructura, no tiene proyecto, no tiene liderazgos. Y así como en la pregunta de hace rato nos decían en los trasvases, quiero recordar que el presidente se obtuvo el 53.2% de la votación, pero la alianza Juntos Haremos Historia no obtuvo mayoría, obtuvo el 43.58% y el 43.6% para llegar al Senado de la República. Morena solo obtuvo el 37,5% de la votación. Entonces ahora, pues van a jugar
a sus ardides. Antes eran Juanitas, ahora son Morenitas, ¿o qué es lo que quieren hacer? Lamentablemente no tienen noción de la legalidad y el Estado de Derecho, y creen que simulando es como vamos a tener mejores condiciones. Es como, por ejemplo, creer que la curva se va a aplanar con una receta de 2 conferencias de prensa al día, una en la mañana y otra por la tarde. La realidad se revela y sigue siendo el gran adversario. La realidad y su soberbia para no reconocer lo que está ocurriendo. Alfredo Flores, News México. Sí, buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan todos? Hola, hola, ¿sí me oyen? Te escuchamos, adelante, Alfredo. Perfecto, gracias. Buenos días a todos. La primera pregunta que tengo es, su opinión sobre estos comités de defensa de las Izquierdas Unidas que está fabricando Morena, que dirige este señor Rueda, que están en todo el país. Algunos analistas lo comparan con esos comités de defensa que tenía Cuba. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí es verdad eso? En una segunda pregunta, pues yo me acuerdo que José Ángel Córdoba en su momento tenía también a López-Gatell en su equipo de trabajo cuando fue lo de la influenza y fue removido porque él proponía lo que estamos viendo en la actualidad. ¿Quiere decir que Gatell o no aprendió o sigue montado en esa teoría que nos está llevando a las gráficas que acaba de mostrar usted, señor Marco Cortés, hace un momento? Ya para concluir, ya de mi parte es a pesar de todo, Andrés Manuel está relativamente alto en las encuestas. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que estas encuestas son manipuladas? Sobre todo que el INEGI ya entró en una encuesta donde habló sobre la popularidad del presidente cuando el INEGI no se dedicaba a hacer eso. Tendrá que como un mes más o menos que salió esta encuesta. Espero no estar equivocado, o no lo vi, o no haberlo visto, no haberme equivocado al ver eso, ¿no? Esas 3 preguntas, pues quisiera su opinión, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Primero, en todas las encuestas, el presidente López Obrador viene cayendo. Y cuando se habla de temas específicos, aún es peor. Si se le pregunta a la gente cuál ha sido su manejo en materia de economía, está francamente reprobado. Si se le pregunta cuál ha sido su manejo en materia de seguridad, también lo está. En combate a la corrupción, también ahora lo vemos así. Hemos visto casos como el de Rocío Nale o el propio titular de la Comisión Federal de Electricidad, que son escandalosos. En su círculo más cercano, nosotros hemos venido presentando denuncias ante ello. Entonces, de manera constante, el presidente ha venido bajando en la aceptación, en la aprobación de la sociedad. Lo que sí es cierto es que trae un despliegue clientelar muy importante de despendio de recursos públicos. Ahí se puede generar un sesgo, porque la gente que recibe algún tipo de apoyo del gobierno, pues sí le puede dar temor contestar la verdad, lo que piensa, lo que siente respecto del gobierno, porque puede ver amenazado ese apoyo, ese respaldo gubernamental que se le está dando. Entonces, puede haber un sesgo, pero ese en todo caso sería todavía en contra de la imagen y de la aprobación presidencial. Ahora, los comités de defensa de los que se ha venido hablando, pues es una reacción a la propia caída del presidente López Obrador. Como aquí ya lo ha dicho Juan Carlos Romero Hicks, pues Morena es un partido que se basa en un liderazgo, que no tiene una estructura, que no tiene un programa, que no tiene una visión de país, que está basada solo en un liderazgo. Por eso él pretendiera ir a la boleta y ante la caída del personaje, pues ahora es que están tratando de organizarse territorialmente, aprovechando pues a los siervos de la nación y el presupuesto federal, todos estos programas clientelares, pues que son a la gente que puedan estar activando, pero nuevamente se van a encontrar con la realidad de la gente que hoy no tiene un ingreso,
que no tiene un trabajo, porque a la gente sí le cae bien un programa social, pero lo que quieren es un trabajo, es un ingreso que les haga por sí solos salir adelante. Y pues Gatell ha sido absolutamente contradictorio. Primero habla de que emplearemos un método para la detección y la mitigación del COVID llamado Centinela. Luego dice que ya ese método mejor no. Tenemos ya el reconocimiento de que hay mucho más casos de COVID respecto de los que se han hecho públicos de manera oficial, que se han reconocido como tal. Vemos la incongruencia por parte del propio gobierno, del propio titular. Vemos la contradicción del propio Gatell cuando nos decía que no había que usar cubrebocas y después nos decía que sí había que usarlo. Vemos la falta de coordinación con los estados. Vemos que él se ha convertido en el Consejo de Salubridad General, él asumiendo todas las atribuciones, todas las facultades. La verdad es que ha hecho mal trabajo, mal desempeño, que está costando muchas vidas a los mexicanos. Lamentablemente fue en las manos que el presidente de la República decidió poner esta crisis y no como lo mandata la Constitución, en un Consejo General de Salubridad, con el cual se hubiera podido tomar mejores decisiones, más consensadas con todos los sectores productivos y además con todo el sector salud y gubernamental en México. Gracias, Alfredo. Si alguien quisiera agregar algo, con gusto. Adelante, entonces. Seguimos, porfa. Gerardo Segura, TV Azteca. Sí, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Buenos días, Marco. Buenos días al senador, al diputado. Lo que se ve en México, Marco, con más de 10,000 muertes por COVID, ya es realmente terrorífico y parece que al gobierno pues no le importa. Ellos creen que con haber hecho un confinamiento a medias, que no sirvió, pues ellos ya cumplieron. Cuando ellos son responsables, como tú dices, de esta situación. Pero, ¿qué tienen que hacer ustedes para poner un alto? Para hacerles ver al gobierno que pues están llevando al país, Marco, al matadero. O sea, la gente sigue saliendo y pues la están llevando al matadero con esta estrategia fallida. Cabría ser un frente común de ustedes con toda la oposición para advertirle lo que tenemos que hacer. ¿Perdón? Sí, a ver, ¿sí me escuchan? Adelante, te escuchamos. Ya la parte de la pregunta concreta es, ¿cabría ser un frente común con toda la oposición para advertirle al gobierno que legalmente son responsables de todos los muertos por su estrategia fallida? Es decir, que ustedes pudieran tomar ya medidas más contundentes, incluso de manera legal, porque, como decía Félix, pues se están haciendo llamados y este señor definitivamente pues no entiende y sigue engañando a la gente. Entonces, no se tendrían que tomar ya medidas más fuertes, contundentes, porque si bien es cierto, se van a ver en las urnas próximamente, pero la gente está muriendo en estos momentos. Entonces, no se puede permitir eso. ¿Qué opinan? Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Lo primero que tenemos que hacer es poner el ejemplo. Y por eso es que les proyectaba esta gráfica hace un momento. Poner el ejemplo, y donde estamos gobernando se están tomando medidas muy concretas, muy específicas, precisamente para cuidar la vida de las personas. Y eso no quiere decir que no se active la economía, pero que se haga con responsabilidad, con el cuidado necesario, con la información, con la prevención y, en su caso, la atención médica necesaria. Ahí están los datos, ahí está la realidad con la que nosotros en primera instancia estamos actuando. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es seguirlo denunciando, seguir a través de nuestros grupos parlamentarios en la comisión permanente, seguir pidiendo que se tomen las medidas necesarias. Nosotros lo hemos hecho aquí en el país, ante todas las instancias. Lamentablemente hoy no tenemos una comisión ni siquiera legitimada de derechos humanos y hemos ido a organismos internacionales también a denunciar, también a exigir, pero el gobierno pues no hace caso. Lamentablemente hoy lo que nos queda es poner el ejemplo donde somos gobierno y exigir por todas las vías posibles
a través de denuncia pública y denuncia formal, que se haga la parte que le corresponde al gobierno federal. Gracias, Gerardo. Rita Cerón Imer. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Adelante, Rita. Buenos días, senador, diputados, líder, buenos días. Si me pueden contestar y dar su opinión sobre lo que consideran deben ser la nueva normalidad y qué viene en materia legislativa en estas nuevas circunstancias. Adelante, coordinadores. Esta no es una nueva normalidad, es una nueva anormalidad. Y el día de mañana vamos a presentar una iniciativa que tiene que ver con la atención al tema de la salud y modificaciones correspondientes. Por respeto al proceso legislativo y por los proponentes, es una iniciativa de ley que reforma la Ley General de Salud en materia de atención a la emergencia sanitaria por enfermedades o por epidemias graves. La encabeza el legislador más avanzado del Congreso de la Unión en el tema de la salud, que es el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. En un momento más la vamos a registrar y el día de mañana se presentará en la comisión permanente. Esa es una acción inmediata. La segunda, y el senador Curi tendrá seguramente comentarios, es una propuesta que se hizo por los senadores del grupo parlamentario para una ley para atender la emergencia económica. La única persona que parece ser que en este país no reconoce que hay una emergencia económica es el presidente López Obrador. Gracias, coordinador. Jorge Butrón, La Razón. Puedo hacer las más preguntas, pero como que es, de hecho ahorita no me escucharon porque estaba hablando y como que se cortó, ¿no? Entonces, digo, hola, buenos días, presidente. Jorge Butrón de La Razón, buen día a todos. Solamente 3 preguntas rapidísimas. La primera es, ¿cuál es su opinión acerca de que, pues, el día de ayer hubo ya este regreso en algunos estados, pero fue un regreso atropellado donde ya se vio acumulación de gente, aumento en el transporte público, entre otras causas? ¿Cuál es su opinión al respecto en este sentido? La segunda es, ¿qué les pareció la disculpa de López-Gatell a la senadora Alejandra Reynoso? Si la aceptan, no la aceptan, ¿o qué les pareció? Y un último tema que es un poquito separado, alejado del tema, pero sí es muy importante. El día de hoy el presidente anunció nuevas aprehensiones en el tema de Ayotzinapa. Me gustaría saber su opinión al respecto sobre estos avances, si se está realmente avanzando o realmente pues está parado el tema pues, por la emergencia sanitaria. Gracias. Muchas gracias, estimado Jorge. Primero, hemos dicho que se está regresando a lo que ellos llaman normalidad, sin información, sin una estrategia coordinada entre federación, estados y municipios, sin las previsiones de sanidad necesarias y poniendo el mal ejemplo el presidente de la República. Esta decisión del gobierno federal puede costarnos mucho más vidas y puede costarnos mucho más empleos. Es lamentable, pues, la ejecución de la reactivación en nuestro país por su implementación tan inadecuada. Segundo, las disculpas, pues, son bienvenidas y es necesario que el propio Gatell, pues, cuando se dirija a un poder, lo haga con respeto, porque la senadora Reynoso es integrante de un poder de la Unión y además es una mujer. Entonces debe hacerlo con mucho mayor respeto tanto al poder como a una mujer. Pero son bienvenidas y por supuesto que aceptadas las disculpas. Y respecto a lo de Ayotzinapa, pues son temas pendientes como lo de la Casa Blanca y como muchos otros temas que siguen pendientes en México.
que deben ser investigados y deben ser sancionados, como todas las muertes que se dieron al inicio del sexenio de López Obrador por el supuesto combate al huachicol en el estado de Hidalgo. Son investigaciones pendientes que México, los mexicanos, esperamos saber la verdad. Gracias, buen día. Presidente, si me permite, ahí está mi senadora, Adelante. presidente Alejandro. Adelante, y ella Curi. puede tomar el tema de Gatell. Adelante, por favor. Gracias, presidente, coordinadores, muy buen día. Pues efectivamente ayer el subsecretario López-Gatell ofrece una disculpa. Habría que precisar algunas cosas porque además él hizo énfasis en su servidora como representación proporcional. Pues no, más de 1 millón de guanajuatenses votaron por mí, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tiene que haber respeto entre los poderes y lo que había sucedido el miércoles era una falta de respeto no solo para su servidora, sino para el Poder Legislativo, para el Senado de la República. Y que lejos de generarse el diálogo y de fortalecerse, esto estaba obstruyendo este diálogo que tiene que haber y que en más del 80% de los parlamentos del mundo el debate se genera. Donde no hay debate es donde hay dictaduras. En México, mientras la democracia esté viva, habrá debates. Y yo respeto profundamente estos debates. Creo que es importante la crítica, pero también reconozco cuando hay un acierto y, pues bueno, aceptada la disculpa anoche del secretario López-Gatell, el subsecretario López-Gatell, que creo que va a ser secretario próximamente. Gracias, Güera Reynoso. Adelante. Gerardo Segura, ¿quedó alguna otra pregunta? Perdón, sí, es que, bueno, nada más una precisión. Disculpando, Marco dijo que pues no queremos que el presidente renuncie, pero que sí se ponga a trabajar. El llamado sería a que corrija de manera urgente el camino, que ya haga las cosas de manera correcta, por favor. Gracias. A que escuche, Gerardo, a que se deje ayudar y a que corrija. Por supuesto que sí. Las dos últimas preguntas las envía Mayoro López de Reforma. Pregunta qué piensan de la propuesta de Morena de aumentar un peso los cigarros, cervezas y refrescos. Y la segunda pregunta la envía Gina Saldierna de La Jornada. Pregunta si hay posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda reactivar el nombramiento de consejeros electorales. Lorenzo Córdoba ha pedido que se acelere la designación porque hay muchas actividades de cara al inicio del proceso electoral 2021. ¿Qué requieren una votación del Consejo General del INE de 8 votos y ahorita solamente tienen 7? Gracias. A reserva de que el coordinador Juan Carlos Romero Hicks dé respuesta por ser temas particularmente de la Cámara de Diputados, lo que podemos hoy decir es que el gobierno de Morena se comprometió a no incrementar impuestos. Y ya está incrementando impuestos en plataformas digitales de diversos servicios. Nosotros no aceptamos el incremento de impuestos. Lo que se requiere hoy es apoyar el sector productivo, porque se van a caer los impuestos precisamente porque no hay productividad. Se cae el impuesto sobre la renta, la recaudación del IVA, porque no se está generando actividad económica. Y eso es lo que no ha sabido hacer el gobierno federal, apoyar la actividad económica para caer en un círculo virtuoso de mayor productividad para tener mayor recaudación. Y ahora simplemente ante la caída de la recaudación, a querer incrementar los impuestos va a generar aún mayor contracción de la economía. Y respecto de los consejeros, es muy importante que este proceso se retome en el momento que la contingencia lo permita. Por fortuna, el Consejo General del INE puede seguir sesionando con los actuales consejeros porque tiene todavía el número de integrantes necesario para poder sesionar y para poder tomar las decisiones. Lo que será trascendente es que en su momento se logren hacer propuestas de consejeros intachables, apolíticos, con experiencia, que puedan garantizarnos
que el INE seguirá siendo un árbitro en los procesos electorales. Adelante, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Sobre la primera pregunta, habría que ver el efecto integral y la contradicción del presidente y Morena de no incrementar impuestos. Y nuestra costumbre es ya no reaccionar a ocurrencias. Si llega a presentarse la propuesta, la veremos a profundidad y con amplitud. El proceso del INE está interrumpido y se abrirá, como lo ha dicho el presidente nacional, cuando existan las condiciones de salud pública. En este momento ya estamos en la etapa en la que están por ser entrevistados 30 mujeres y 30 hombres, y de ahí se procede a la sugerencia de las 5 quintetas. No hay condiciones para sesionar en este momento, y de principio a fin, la convicción de la Junta de Coordinación Política ha sido el cuidado irrestricto de los 6 principios de la Constitución para elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. En cuanto existen las condiciones, va a continuar el proceso. Y sí entendemos que en este momento hay 4 vacantes. Sin embargo, el INE es un organismo muy serio, es uno de los mejores del mundo, y queremos que las decisiones que se tomen en San Lázaro no estén cargadas por sesgos de partido ni ideología. Sean personas que cubran 4 requisitos. 1, honestidad. 2, trayectoria profesional de conocimiento del tema. 3, independencia. Y 4, carácter. Hay una última pregunta para la senadora Reynoso de Lucía Calderón Notimex. Sí, buenos días. Senadora, entonces ya aceptó la disculpa y el siguiente paso sería no continuar con el proceso ante las instancias que ustedes habían enviado cartas y todo esto, quejándose de este maltrato por parte de López-Gatell. ¿Es así? ¿Se suspende todo? Hola, Lucía, muy buenos días. A ver, yo creo que las autoridades deberán de hacer lo propio, porque en las denuncias o en los recursos que se interpusieron tanto en la CONAPRED como en la función pública, en esos documentos no se pedía la disculpa. Lo que se está señalando son los actos y yo lo dejaré a que las autoridades respondan lo que deba hacer de acuerdo a las facultades y al análisis que cada una de estas áreas haga. Pues muy bien, muchas gracias, presidente, coordinadoras, senadora presentes. Les agradecemos mucho y nos vemos pronto en un siguiente enlace. Saludos a todas y a todos. Muchas gracias, cuídense, buen día.